Bueno, ciertamente el arte rupestre es una manifestación universal, está extendido en todos los continentes y prácticamente todos los pueblos de la tierra tienen algún tipo de manifestación rupestre. El arte rupestre en Táchira ciertamente goza de algunas particularidades. Hay unas particularidades en cuanto a los motivos de la representación. Hay algunas figuras que parecen ser exclusivas de este territorio, sobre todo algunas que tienen que ver con el hecho de la feminidad. Y también hay unos motivos y unas lecturas que se pueden dar del arte rupestre que están apuntando hacia lo que los especialistas llaman mitogramas, es decir, escenificaciones de algunos mitos que parecen propios de esta tierra y que no se observan en otros elementos o en otros espacios, en otros escenarios rupestres, ni del país ni de más allá de nuestras fronteras. Hay cosas comunes, son universales, como por ejemplo la representación de la espiral, que también la tenemos acá, sobre todo en la parte de Seboruco, pero hay representaciones muy exclusivas, como por ejemplo lo decía anteriormente, algunas representaciones femeninas que son exclusivas del Táchira. La otra diferencia fundamental que tiene el arte rupestre en el Táchira es su profusión. Se encuentran muchas veces en sitios donde hay bastantes manifestaciones rupestres rodeando escenarios o yacimientos arqueológicos, cosa que no pasa en otros escenarios donde ciertamente el arte rupestre está más disperso. Hay también una propensión hacia una ubicación o un aglomeramiento de arte, de manifestaciones rupestres en escenarios determinados. Yo creo que esos son dos elementos que son característicos de las manifestaciones rupestres en el Táchira. Sí, por ejemplo, los mitogramas son representaciones de mitos. Hay dos, o sobre todo yo he visto dos o tres representaciones que tienden a repetirse y que se ven solamente en el arte rupestre. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con el alumbramiento o con el parto, donde en diversos petroglifos aparece representada una figura femenina, de la cual sale una figura también antropomorfa, más pequeña, incluso muchas veces unidos por un cordón umbilical. En un costado de esta, la representación de una especie de rostro enmascarado que vigila la escena. Hemos sugerido que se trate precisamente de algún mito que está representado allí, el nacimiento de algún dios originario, el nacimiento de un personaje importante o el hecho del alumbramiento de la feminidad como parte del discurso sagrado. Eso aparece únicamente o está prácticamente en el Táchira, donde se observa esta representación. Otra representación son las representaciones de los órganos sexuales femeninos, que se encuentran representados prácticamente solamente en el estado Táchira. En el resto del país no existe. Hay algunas representaciones en el norte de Santander, pero están en el mismo contexto tachirense. Y son representaciones globales, donde incluso en algunas de ellas se observa un esmero por lo detallista de la misma. Eso es exclusivo del Táchira. Y otro elemento que decíamos es la cercanía que existe entre algunas representaciones rupestres que se encuentran alrededor de algunos yacimientos, acompañando otros yacimientos, que también es exclusiva del estado Táchira. Las representaciones vulvares, las representaciones femeninas, ciertamente tienen que ver con el hecho de la feminidad, que tuvo que consistir en una gran cantidad de ritos, en una gran cantidad de mitos, creencias en torno a lo sagrado femenino, que está representado en los petroglifos. La profusión de estas representaciones vulvales y la representación también de la figura femenina, muchas de ellas incluso en estado de gravidez. Bueno, del arte rupestre en Venezuela hay varias manifestaciones. Ciertamente la más conocida son los petroglifos. Los petroglifos abundan en nuestro estado Táchira y han sido objeto de un estudio profuso. Además existen también las pictografías, que son representaciones que aparecen sobre todo en cuevas o abrigos rocosos. Son pictogramas, pinturas, son dibujos hechos en pintura. Muchos de ellos muy semejantes a los que aparecen en los petroglifos, aunque ciertamente abundan más puntos y otro tipo de manifestación, que a veces están en los petroglifos, a veces no. En el Táchira tenemos más que todo petroglifos. Se conoce la presencia de pictografías
se reportó en cerca de Delicias, pero lamentablemente muchas de ellas han desaparecido por efecto de los procesos naturales. Sin embargo, hay algunas informaciones que no han sido confirmadas sobre la presencia de pictografías en otros espacios. Otras representaciones o otras manifestaciones del arte rupestre que tenemos en el país son los llamados geoglifos. Incluso la palabra geoglifo fue creada por un venezolano, J.M. Cruxes. Geo, tierra, glifo, dibujo. Son dibujos hechos sobre la tierra. Los geoglifos más famosos que tenemos son las líneas de Nazca, pero en Venezuela se tiene el registro de 2 geoglifos. El primero de ellos, la Rueda de los Indios, que está ubicada en el estado Yaracuy, y el segundo de ellos, el geoglifo de Montalbán, que se encuentra en el estado Carabobo. Son dibujos que están precisamente sobre las colinas y que son visibles a determinada distancia. También dentro de las manifestaciones del arte rupestre en el estado Táchira tenemos los llamados menhires, que son determinadas piedras que han sido trabajadas para darles una forma muy particular, es una forma semitriangular y que sirven para demarcar terrenos, para demarcar espacios sagrados y para también tener referentes estelares. Son muy famosos los menhires que se encuentran en Bijirima, en el estado Carabobo, pero también en el estado Táchira tenemos una profusión de ellos, sobre todo ligados a espacios o escenarios donde hay nacientes de agua. Otra de las manifestaciones del arte rupestre son los llamados metates, que son las famosas piedras de moler, que forman parte también de estas expresiones del arte rupestre. Actualmente se tiene la información de que el arte rupestre, sobre todo la creación de petroglifos, se hace en algunos pueblos de Australia. Todavía los habitantes originarios, los naturales de esos sectores, hacen petroglifos. En Venezuela, la práctica de hacer petroglifos pues desapareció con las comunidades originarias. Las comunidades vivas actualmente no tienen tradición de hacer petroglifos, aunque algunos de ellos, como los guarequenas y algunos habitantes de Río Negro, sí aún los leen y lo utilizan, pero ciertamente no continuaron haciendo de hace mucho tiempo. La última manifestación de arte rupestre que se estuvo haciendo en el país ciertamente fueron las piedras de moler, que hasta las primeras 2 décadas del siglo XX en el Táchira todavía se trabajaba esta técnica. Todavía habían artesanos que hacían trabajos para hacer piedras de moler, pero como tal en la actualidad ciertamente en Venezuela no existe la creación de este tipo. Ahora, hay que señalar también una cosa: la creación humana, el ser humano como signo de persistencia y de continuidad en el mundo, ciertamente busca en la piedra dejar rastros, dejar trazos. Si bien es cierto lo que ahora se hace en piedra son grafitis, pues esta costumbre todavía existe. Vemos cómo muchas personas graban en piedras corazones, nombres, imágenes que de una u otra manera pues simbolizan parte de una experiencia personal o de una experiencia espiritual. Muchas veces, y lamentablemente, lo han hecho también encima de los petroglifos. Pero, si bien es cierto, esto no se puede llamar una manifestación originaria del arte rupestre, sí es una manifestación que tiene la misma esencia de lo que fue en su tiempo el arte rupestre en toda la extensión de la palabra. Rupestre es ciertamente un hecho comunicativo. En el arte rupestre podemos nosotros intuir, tener un atisbo del pensamiento profundo que tenían los pueblos originarios. En el arte rupestre está reflejado las creencias profundas de estos primeros pobladores. En el arte rupestre está algunas costumbres, sobre todo de tipo religioso. En el arte rupestre está señalado incluso la complejidad de un pensamiento mítico y místico muy importante, pero también podemos intuir la presencia de una organización social profunda, una división de roles dentro de las sociedades primigenias que nos hablan de que ciertamente eran sociedades que tenían un desarrollo cultural y social bastante avanzado, mucho más incluso de lo que nosotros mismos hemos querido reconocer.
Es una estructura de pensamiento profundo que revela que existían unas sociedades cuyas funciones estaban bien delegadas. Allí podemos observar, por ejemplo, la presencia de personajes con algunas funciones muy importantes dentro de la sociedad. Está bien detallado, por ejemplo, el papel del chamán, está bien detallado la presencia de personajes con autoridad y poder político, está bien detallado allí la presencia y la importancia de la mujer dentro de la estructura social y religiosa. Está allí también reflejada la importancia simbólica y real que tenían los niños dentro de las comunidades originarias. Y hay elementos que hacen referencia a algunos aspectos de la vida y de elementos naturales considerados como importantes para ellos. Por ejemplo, los petroglifos como elementos para el conteo del tiempo, que no es otra cosa que el conteo de las cosechas y de toda la cotidianidad, todo el calendario que va a regir la vida de estos pueblos. La presencia del agua, la importancia fundamental, mágico-religiosa, pero también real que tenía el agua. Los ciclos para la siembra, para la recolección, los ciclos humanos, es decir, habla el petroglifo de una gran cantidad de datos de estas sociedades que nos permiten llegar a conclusiones importantes, entre ellas que ciertamente los cronistas de Indio, que fueron los que describieron los pueblos originarios del Táchira, quedaron muy cortos en sus descripciones, sobre todo en conocer y en transmitir la profundidad reflexiva que estos pueblos tenían y los avances tecnológicos que también estos practicaban, y que en el petroglifo se puede reflejar y se puede incluir gracias a estos estudios etnográficos, arqueológicos y comparativos que se vienen desarrollando. El rescate y el conocimiento de lo que son las manifestaciones del arte rupestre, especialmente los petroglifos, resulta fundamental para la comprensión de las sociedades originarias del Táchira. Un petroglifo nos permite intuir, conocer cómo éramos los tachirenses antes de la llegada de los españoles y comprender muchos elementos que actualmente todavía persisten en los inconscientes colectivos de muchas comunidades campesinas y muchas comunidades andinas. En el petroglifo están reflejadas las creencias profundas, está reflejada la memoria de un pueblo que reinterpretó de una manera muy particular su relación con la naturaleza. Esas reinterpretaciones simbólicas, esas representaciones religiosas están todavía presentes dentro de imaginarios colectivos que compartimos los andinos, que a pesar de haber sido transculturizados y de estar mezclados con otros imaginarios y con otros elementos traídos o a lo largo del tiempo por los distintos pobladores y los distintos grupos que vinieron al Táchira, todavía persisten. Eso nos ayuda también a comprendernos más como lo que somos, como la parte originaria que pervive y que persiste dentro de nosotros. Lo más andino, lo más tradicional que tienen los grupos actuales está relacionado precisamente con esas creencias íntimas y profundas que están directamente conectadas con los elementos simbólicos que podemos ubicar en los petroglifos. A raíz de esto hemos venido realizando este tipo de investigación y de estudios que nos ha permitido comprender un poco más y comprendernos un poco más como un grupo muy particular como lo es el grupo tachirense. Paralelo a esto, se está realizando un trabajo de concientización, rescate y visibilización del petroglifo como una expresión material de ese pensamiento y de esa simbolización. Hemos buscado que las comunidades se apropien del petroglifo, que sean ellas las vigilantes y las custodias del petroglifo, que sean ellas las que comprendan, conozcan y inserten todo el discurso del petroglifo dentro de su dinamismo particular. Y ciertamente esto ha sido uno de los logros que hemos obtenido, el hecho de que sean las comunidades vivas las que actualmente están viendo en el petroglifo parte de su historia y parte de un referente incluso de sus identidades actuales. Una de las estrategias que hemos venido desarrollando, además de la investigación propia que tiene el Museo del Táchira, ha sido el diplomado en arte rupestre, que por segunda vez se ofrece a todo el pueblo tachirense. Este diplomado está avalado por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas del Estado Falcón,
la Fundación Museos de Venezuela y el Museo del Táchira. A través de una serie de módulos de investigación, tanto teóricos como prácticos, buscamos que la persona, el cursante de esto, tenga una aproximación a todo lo que es el petrolifo, todo lo que son las manifestaciones del arte rupestre en el estado Táchira, desde los procesos de transdisciplinaridad, multidisciplinaridad y sobre todo la visita permanente y constante a estos espacios rupestres. Tenemos, por ejemplo, unos módulos dedicados a lo que es la legislación y la conservación del arte rupestre, los módulos centrales que se ven sobre los procesos de interpretación que desde las ciencias humanas y desde las ciencias exactas se puede hacer sobre los petrolifos, unos módulos sobre conservación preventiva, unos módulos de registro, unas técnicas de gestión comunitaria y turismo cultural que buscan precisamente que las personas tengan las herramientas necesarias para ver en el petrolifo, en primer lugar, un objeto para ser investigado, en segundo lugar, un testimonio vivo de los pueblos originarios, de las memorias ancestrales, y en tercer lugar, un espacio primigenio para desde allí originar políticas culturales que pueden incluso llegar a las comunidades y desarrollar todos los elementos culturales alrededor de ellas. Entonces el petrolifo que se ve de esta manera integral, de esta manera transdisciplinaria y siempre en contacto permanente con las comunidades vivas para su empoderamiento, protección y resimbolización de los mismos en los espacios actuales.